Bienvenidos de nuevo a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo voy a relatar un sueño que tuve ayer por la noche, el cual me intrigó muchísimo y me llevó a tener mucha reflexión referente al mismo. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor esté aquí presente guiando esta cinta o este vídeo. Amado Padre, que moras en los cielos, te damos gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti, por todo lo que tenemos, Señor, que por tener tanto y tantas cosas a veces no somos agradecidos porque parece que lo merecemos, Señor. Ayúdanos a reconocer que todo viene de parte tuya, Señor, y guíanos, y que todo lo que hagamos sea guiado por ti. Que tu Santo Espíritu esté aquí presente, que nos dé palabras de sabiduría y entendimiento. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El sueño estaba en una iglesia adventista y había mucho gozo este día. Se conoce que era un sábado por la mañana, no sé qué día era, pero me imagino que era un sábado porque era el día de culto. Entonces había gozo y alegría porque se había invitado a un pastor para predicar en esta iglesia, en el culto. Entonces yo pasé por delante de la habitación del pastor o del que hace el tema, el sermón, que digamos, que se prepara dentro del cuartito, y vi un señor que estaba sentado y algunos hermanos estaban hablando con él. Estaba sentado y yo le vi la cara y un trozo de los pechos. Entonces iba vestido de negro y llevaba lo que se ponen los curas encima del cuello, que le cuelga como un pectoral de oro, era color oro, pero un amarillo fuerte pegando a oro. Entonces yo pasé y me fui al baño. Estuve un rato al baño y cuando salí vi que ya había empezado el culto y entré en la iglesia, en la sala de la iglesia. Entonces alcé los ojos y vi un cura, un sacerdote católico, con la misma vestimenta que había visto en la habitación, que hacía una misa y la hacía en latín. Yo me sorprendí, yo quedé de pie, no me senté, vi que la mayoría de la iglesia, de la sala de la iglesia, estaba vacía y había una parte que se habían quedado como indiferente, como si les importase o no. Entonces yo salí de allí y fui a otra habitación que a veces emplean los hermanos para hacer reuniones y todo, otra sala, en pocas palabras. Y allí había unos cuantos hermanos que estaban hablando y había un grupo de jóvenes. Y yo cuando entré, uno de los jóvenes se me acercó y me dijo: Pedro, quiero hablar contigo, ¿puedo hablar contigo? Y nos fuimos en un rincón de la sala, que había un sofá, y nos sentamos, y él empezó a hablarme del tema de lo que había pasado o estaba pasando dentro de la iglesia. Y yo lo escuché y también estuve comentando que me había extrañado, que esto ya era el colmo. Y entonces vino la madre de este chico, que yo sé quién es porque le vi la cara y sé el nombre, pero no quiero mencionarlo, y la madre también vino con él, y ella se tumbó en el sofá como si escuchara, pero como si no le importara mucho la cosa, pero el chico y yo seguimos hablando. Y aquí se me cortó el sueño. Entonces esto me pasó por la noche y ya no volví a dormir. Empecé a meditar sobre este sueño, a meditar y a pensar qué me quería decir este sueño. Entonces enseguida lo primero que hice fue pensar en una visión que tuvo la hermana White, que estaba en su casa y salió a asomarse por la ventana y vio unos cuantos pastores que venían con la Biblia en la mano, que venían hacia su casa. Y ella dejó de mirar la ventana y al cabo de un rato volvió a la ventana y vio los mismos hombres, pero con una sotana negra, con la Biblia debajo del brazo y además con rosarios en la mano y escapularios y todo esto. Y entonces Elena de White dijo que lo que había pasado y lo que había visto es que los jesuitas se iban a infiltrar en la iglesia para destruir sus doctrinas.
y para que ellos ya no confiasen tanto en el escrito está. Otra visión que me hizo recordar fue otra que tuvo también la hermana White, que vio que estaban en la iglesia y en la plataforma estaba Cristo sentado en un sillón, en una silla, y entonces Cristo se levantó y cambió de lugar y la gente ni se enteró, siguió igual estando en la sala, ni se dieron cuenta que Cristo se había levantado y que se había cambiado de lugar. Entonces la hermana White dice, muchos de los llamados adventistas no saben lo que creen y lo que creen no saben por qué lo creen. Y es necesario el estudio de la palabra de Dios. Yo, hermanos, quiero deciros que mi pensamiento no es criticar ni a la Iglesia ni a nadie, porque yo creo que bastante problemas tenemos cada uno con sus tentaciones y sus ataques por parte de Satanás. Recordemos que Satanás, como león rugiente, nos está rodeando, esperando a ver cómo nos puede hacer caer, cómo nos puede hacer bajar de la fe en el escrito está y a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero es inquietante hoy ver a la Iglesia que está ya guardando todo hace lo mismo que la Iglesia Católica. Está guardando cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Alumno, el Día de la Mujer, que sabemos que el feminismo es obra de Satanás, no es obra de Dios. Entonces, todo esto la Iglesia, esto ya lo está guardando. ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé. Yo solamente sé que la Iglesia adventista, dice la hermana White, que la Iglesia de la Odisea representa lo que es hoy la Iglesia adventista. Y yo creo que si nos miramos un espejo, todos tenemos algo de esto. Unos más que otros, pero todos. Nadie se puede librar. Dice, por cuanto... Dice, yo conozco tus obras, quienes no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En esto yo me veo en la foto, me veo representado aquí. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, a pesar de que hace 30 años que estamos en la iglesia, que hace 30 años que estamos estudiando la Biblia, Dios nos dice que nos va a vomitar de su boca. ¿Por qué tú dices? O sea, nosotros decimos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así también se veía Pedro. Y hasta que no cayó de rodillas y dijo, Señor, tú sabes que te amo, y si no te amo más es porque no puedo. Y entonces se dio cuenta de su debilidad y se entregó a Cristo. El Espíritu Santo no trabajó con fuerza en él. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego y que seas rico. O sea, más oración. Dios nos pide que hagamos más oración. Y que compres vestiduras blancas para vestirte, o sea, aceptemos la justicia de Cristo para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, que es la guía del Espíritu Santo, para que nos haga ver, primero cómo estamos, lo que somos y a dónde vamos. Yo reprendo y castigo. O sea, esto es un aviso, es una reprensión a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y si tú vienes a mí en plan particular y llamas a mi puerta, yo te abriré, o sea, yo llamaré a tu puerta, entraré en ti y yo estaré contigo. Esto es lo que dice, exactamente dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién nos llama? El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y abre la puerta, entraré a él, Cristo vivirá en él, y él cenará con él, y él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos? Tenemos que ir con mucho cuidado, lo que oímos en la iglesia,
y lo que se hace en la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. La salvación viene no por ser de la iglesia, sino a través del conocimiento que tiene la iglesia. Lo mismo que el pueblo de Israel. La salvación viene a través de Israel, no por ser del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía toda la verdad de parte de Dios. La iglesia hoy tiene toda la verdad de parte de Dios. Que la defienda o no, depende de nosotros. Nosotros podemos estar allí, escuchar, pero todo lo que escuchemos tenemos que comprobar lo que en el escrito está. Y ojo con las normas. El rebajar las normas no nos acerca más a Dios, al contrario. Entonces hay muchos ejemplos, por ejemplo el tiempo de Elías. Los dirigentes estaban todos corrompidos, pero si en el pueblo de Israel siempre ha pasado lo mismo. Siempre en el tiempo de Noé, en Sodoma, siempre el pueblo de Israel se ha corrompido. Y Dios ha tenido que coger un remanente. Dios va a coger un remanente. Lo está cogiendo. Si no es de dentro de la iglesia, lo cogerá de fuera. Pero Él lo cogerá, porque sus palabras se cumplirán y no tardarán, dice en Ezequiel. Y vamos a leer, quiero leer unos versículos de Ezequiel, que es muy importante, que para mí son muy importantes. Vamos a buscar Ezequiel. Lamentaciones, Ezequiel, dice en el capítulo 2, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, o sea, muévete. Si te mueves, hablaré contigo. Y luego me habló, o sea, que se movió y Dios le habló. Entró el Espíritu en él y me afirmó sobre mis pies. Y oí lo que él me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablaré, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿El rollo qué es? Es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Que tenemos que seguir estudiando la Biblia. Si no la estudiamos, comenzar otra vez a estudiarlos, fiarnos solamente del escrito está. Si no vemos una cosa, no tenemos por qué creerlo, y si una cosa no está correcta, tenemos que hablar. Dios nos pedirá cuentas del conocimiento que tengamos. Y para terminar, en Números 22:35 también dice, las palabras que yo te hable, estas hablarás. Solamente las palabras que yo te hable. Y Primera de Pedro 5, vamos a buscar Primera de Pedro para terminar. El 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y verad. ¿Cómo podemos verar? Si tenemos el conocimiento, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. ¿Por qué dice resistid firmes en la fe? Porque la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. La fe sin el conocimiento no es válida. Nosotros afirmamos nuestra fe porque hacemos lo que conocemos. Esta es la fe. Resistid firmes en la fe, o sea, en la fe que creéis del conocimiento que tenéis, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que Satanás está atacando a todo el mundo. ¿Cuál es nuestra debilidad? La fe. Cristo dijo a Pedro, Satanás ha pedido al Padre para zarandearos, y yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. O sea, la fe y la fe. En 2 de Pedro 1:5, en la escalera hacia la salvación, dice, vosotros, por tanto, añadid a la fe. ¿A qué es la fe? Al conocimiento, virtud, o sea, ganas de hacer lo que la palabra de Dios nos dice a través del conocimiento, que es la fe. Virtud, y a la virtud vais añadiendo conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, hasta llegar al amor. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Vayamos con mucho cuidado en lo que escuchemos. Sabemos que la iglesia va a apostatar. No hay ninguna duda. Elena de White dice, la iglesia del último tiempo será una iglesia sin paredes, con grupos pequeños en los montes, un grupo aquí y un grupo allí, guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que ahora, si tenemos falta de sabiduría, pedidla, porque el Espíritu Santo nos la dará. Y dice que todos los que tienen necesidad del Espíritu Santo, Dios lo dará a todos los que lo pidan. Y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Santiago, nos anhela celosamente, sufre por nosotros, lucha por nosotros, porque Él es el que nos convence de pecado y nos hace ir al camino de la santificación para llegar al camino o a la meta de la justificación, que es la sangre de Cristo. Así que, hermanos, no es tiempo de perder. No es tiempo de hacer juicio de uno y de otro. Todos estamos fallando. Todos. Es necesario que nos levantemos y empecemos a hablar de la verdad. Solamente la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre, a la salvación, si no pasa por este camino. Hermanos, que Dios os bendiga. Meditad en esto. Y por favor, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén.